para ustedes que nos acompañan en El Espectador Televisión. Una de las tragedias humanitarias más graves que vive Colombia está precisamente en el Pacífico del país. Se trata de Buenaventura, municipio del que recurrentemente se habla en los medios de comunicación, pero en el que, hay que decirlo, muy poco nos detenemos a analizar cuáles son las causas y las consecuencias de la violencia que lo azota. Por eso hemos invitado hoy a la doctora Constanza Millán, una de las autoras del informe que el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó recientemente sobre la situación de Buenaventura. ¿Cuántos años abarca el periodo de estudio de ustedes? La investigación que desarrollamos de memoria, desde una perspectiva de reconstrucción de memoria histórica, parte desde el año 2000 al 2013 fundamentalmente. Sin embargo, en la investigación recogimos algunos acontecimientos y datos del 2014 también. Sí, pero se centra en el 2000 hasta el 2013. Ustedes decidieron hacerlo por capítulos. Recordemos brevemente ese contexto que ustedes analizaron. ¿Por qué lo dividieron en 4 o 5 capítulos y cuáles son esos capítulos? El primer capítulo es un capítulo en el que intentamos comprender cómo y con qué se ancla ese conflicto armado que se desarrolló en Buenaventura. Un conflicto armado y violento que tiene, digamos, como dos momentos fundamentales. Uno, digamos, hasta un periodo, los últimos años de 1990, donde se plantea como una presencia hegemónica de la guerrilla de las FARC en el Pacífico del Valle del Cauca. Después, posteriormente, con la arremetida paramilitar y el ingreso del bloque Calima al puerto de Buenaventura, y otro momento que es fundamental en la dinámica del conflicto armado allí, y es lo que ocurrió después de la desmovilización y los acuerdos de desmovilización del bloque Calima en diciembre de 2004. Para el caso del Valle del Cauca, del bloque Calima, pero de manera específica el Frente Pacífico en Buenaventura, que era, digamos, uno de los que operaba allí. ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de la época o el periodo de las 1000 muertes? En esa época, sí, de alguna manera es una huella en la memoria como lo registran los bonaerenses, ¿sí? ¿Cómo entienden ese periodo paramilitar y ese ingreso paramilitar al territorio? Para las comunidades bonaerenses quedó, digamos, como una huella en la memoria que era importante, que HH había ordenado, digamos, los paramilitares asesinar a 1000 personas. Tenían que suceder 1000 muertes durante su ingreso al Valle a Buenaventura, ¿sí? HH lo plantea también en sus versiones libres como una orden que se dio para, digamos, poder controlar el territorio, controlando, digamos, psicológicamente a la población, generando un terror muy fuerte. Es la época de las 1000 muertes porque, digamos, la gente nombra ese periodo de esa manera porque es tan inconcebible para ellos que las muertes eran indiscriminadas. Lo importante era el número sin una razón, digamos, una lógica antisubversiva real, digamos, que se pensara que las comunidades eran aliadas de la guerrilla o eran auxiliares, digamos, de la guerrilla. Digamos, ese no era realmente el planteamiento que había allí. Una segunda característica después del control, ¿cuál sería? Después del control territorial, digamos, que se desarrolló en la época, digamos, del ingreso paramilitar, ¿sí? Sí. Digamos, también un momento importante, captura de las instituciones gubernamentales locales y sobre todo constreñimiento electoral en el 2002. ¿Qué hacer para ponerle remedio a la situación? Digamos que hay el planteamiento que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica es que es fundamental
reconocer también la falencia que han tenido los diseños institucionales del Estado que han hecho presencia en Buenaventura, ¿sí? Digamos, diseños institucionales que no han logrado actuar ni en las condiciones de bienestar, de buen vivir, digamos, de la población bonaerense, o sea, no han garantizado el buen vivir de la población, digamos, con las necesidades, con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas más altas, ¿sí? Tampoco ha garantizado la seguridad de los bonaerenses, digamos, los niveles de victimización son altísimos, ¿sí? Y tampoco ha garantizado o ha podido cumplir con uno de los retos fundamentales que tiene Buenaventura como territorio urbano, con casi un 90% de población afrodescendiente, y es garantizar los derechos étnicos de la población afrodescendiente en una zona urbana. La población afrodescendiente en Buenaventura ha enfrentado por todas estas modalidades de violencia 3 repertorios de desterritorialización, digamos, de sus lugares, terror, digamos, una producción de terror colectiva por la forma como se ejecuta la violencia, e invisibilización también, es decir, de una poca empatía con el sufrimiento de las víctimas, impunidad también frente a lo que les ha sucedido. ¿Qué es eso de las casas de pique? Recuérdenos, por favor, de qué estamos hablando. Las casas de pique son una modalidad de violencia que nosotros las circunscribimos dentro de un repertorio de terror, digamos, de violencia, y es la ocurrencia de un escenario, digamos, un lugar al interior de los barrios donde se ejerce tortura a una persona, se asesina a esa persona y se desmembra a esa persona, pero además del hecho de la crueldad que hay sobre el cuerpo de la víctima directa, es la tortura psicológica que se ejerce sobre todos los testigos que están en el barrio, ¿sí? Que digamos, se produce un terror que se encapsula y en el que, digamos, se genera una fuerte impotencia también por no poder hacer nada frente a lo que está sucediendo en la casa donde se ejercen esas torturas. Eso es, digamos, como el escenario de las casas de pique. ¿Y quiénes eran las víctimas y los victimarios en ese caso de terror de las casas de pique? Víctimas. Digamos que los escenarios son múltiples, ¿sí? Porque han sido víctimas mujeres, ¿sí? Han sido víctimas jóvenes, han sido víctimas pescadores que de pronto que están en la noche, digamos, y involuntariamente son testigos de situaciones que no... Algún paso, exacto, de droga, exacto, puede ser. Entonces, digamos, las víctimas son, digamos, el perfil sí es fundamentalmente población, los que están, digamos, en el rango más pobre de la población bonaerense, ¿sí? En los barrios de bajamar, fundamentalmente, o de los territorios ganados al mar, como lo plantean los bonaerenses. Pero en esa dinámica, digamos, de mantenimiento de un control territorial y poblacional, las casas de pique son un instrumento para mantener el control, ¿sí? Digamos, desde la lógica como nosotros lo abordamos en el informe. ¿Qué encuentran ustedes cuando hablan con la población sobre el tema? Digamos que el nivel de sufrimiento es un nivel de sufrimiento extremo, ¿sí? Y ahí lo conecto con, digamos, lo que nosotros planteamos en el informe sobre los daños que se ha producido a los afrodescendientes, y es un sufrimiento crónico y agudo sobre una práctica extremadamente dolorosa, pues, de las casas de pique, pero que no es solamente esas, sino otras, digamos, sumadas a las desapariciones forzadas, que producen también un nivel de sufrimiento muy alto para la población. Doctora, tenemos un minuto para que usted, por favor, nos recuerde propuestas o recomendaciones concretas que el informe haga al Estado, al municipio, al departamento, a ver si en algún momento podemos superar esta situación tan dramática que vive Buenaventura. Es fundamental trabajar y trascender, transformar los diseños institucionales
que se presentan en la región, ¿sí? Y diseños institucionales que puedan romper la contradicción de la forma como el Estado se presenta en Buenaventura, para que sea un Estado fuerte y que realmente pueda cumplir sus funciones en términos de bienestar, justicia y seguridad, que es, digamos, los aspectos que no se han desarrollado en Buenaventura.